Bien, hermanos, pues sean bienvenidos. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. Con la ayuda de Dios, pues vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, a preparar nuestra mente y concentrarnos en lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy. Si recordamos, hemos estado estudiando un tema titulado Descansando en Jesús en tiempos peligrosos, hermanos, y el día de hoy vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Y es importante entender cómo descansar en Jesús en estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Y pues el Señor es el único que puede darnos la gracia, la capacidad para poder entender cómo descansar en Él, hermanos. Y pues antes de pasar al estudio, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de esta enseñanza, que prepare nuestro corazón y nos hable a nuestra vida, hermanos. Inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tú nos hables el día de hoy, Señor. Estamos tan necesitados, Señor, y queremos aprender y entender y vivir una vida práctica, Señor, descansando en ti, en estos tiempos que han sido muy peligrosos, Señor. Solo tus promesas y tu palabra, Señor, puede ayudarnos. El día de hoy te pedimos que nos hables, nos guíes, Señor, y nos ayudes a seguir hasta el final, Señor. Háblanos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, bendito Señor. Amén, Dios. Amén. Muy bien, hermanos. En la primera parte, si ustedes recuerdan, mostramos los tiempos peligrosos y cuáles eran sus características, sus señales. Y también mostramos el carácter de los hombres impíos, hermanos. De los hombres que no conocen a Dios, cuáles han sido su manera de actuar, su manera de conducirse. Y en este tema queremos mostrar cuál es la actitud del cristiano ante los tiempos peligrosos y cómo podemos descansar en Jesús en estos tiempos, hermanos. Y vamos al texto base, que es 2 de Timoteo 3, versículo 1 al 5, dice: también debes de saber esto, que en los postreros días, o sea, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, hermanos, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le da una indicación a Timoteo y a cada uno de nosotros también. Dice, a esto se evita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios, no tienen un afecto hacia Dios, no tienen el interés mínimo de obedecer a Dios. Son hombres soberbios, hombres blasfemos, hombres que el evangelio no lo van a escuchar, las palabras de Dios no lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque en determinado momento, sí, no quieren saber nada de Dios. Y dice Pablo, no contiendas con ellos, evítalos, ¿sí? Entonces, vimos que las señales de los postreros tiempos iban a acompañar a los tiempos peligrosos. ¿Cuáles eran las señales, hermanos? Los falsos cristos, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. También vimos que se manifestará la apostasía. La gente no soportará la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? No la va a creer, no la va a querer obedecer, no va a resistir la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta sus vidas, confronta su pecado, y por cuanto no quieren obedecer a Dios, una de las características o señales de estos tiempos que estamos viviendo es que la gente no sufrirá la sana doctrina, no va a soportar la verdad, no va a soportar cuando la palabra de Dios dice, tienes que cambiar tu vida, tienes que arrepentirte. Es por eso que estás viviendo las consecuencias de tus actos y de tus pecados. Y por cuanto la gente no quiere cambiar, pero quiere los beneficios de Dios, no va a querer obedecer, no va a soportar la sana doctrina.
Es una señal. También la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará. Advertíamos que los cristianos, la iglesia, en estos últimos tiempos, tiene que tener mucho cuidado de no amoldarse y de conformarse a la maldad. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia? Su amor para con Dios y para con el prójimo se va a enfriar. Se va a enfriar. No va a haber ya ese amor ferviente, el espíritu se va a apagar, va a haber tanta frialdad, ¿sí?, de que ya la maldad al hombre se le va a hacer algo natural. Claro está, las mujeres que quieren abortar no piensan que se van a convertir en unas asesinas. Ellas quieren seguir en sus deleites. El amor se ha enfriado. Los que están dictando leyes injustas, aprobando, ¿sí?, la despenalización del aborto, aprobando los matrimonios igualitarios. Ya esos jueces, esas personas, esos legisladores de la ley, ya no tienen discernimiento. Su amor se ha enfriado, ya no tienen un sentido de justicia. El amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, se va a enfriar. Otra señal, la predicación del evangelio. Decíamos que cuando tú veas a predicar a un hombre en las calles, en las plazas, en los autobuses, por el internet, en un púlpito, hablándole a la gente, predicando el evangelio del reino de Dios, es una señal clara de que Cristo Jesús está a las puertas. Otra señal, cuando digan paz y seguridad. ¿Sí? Ahora que va a haber elecciones el próximo mes, todos los candidatos a la gobernatura prometen paz, prometen seguridad. ¿Sí? El presidente de la República también está prometiendo un país seguro, paz. Pero dice Pablo, vendrá sobre de ellos destrucción repentina y no escaparán. Es una señal, hermanos. ¿Qué otra señal? Pues el carácter de los hombres impíos. El carácter de los hombres blasfemos, de aquellos que no temen a Dios. Tú puedes ver a hombres tan insensibles, tan aborrecedores de Dios. Y no solamente a los hombres, también a las mujeres. Que son insensibles ante la palabra de Dios, ante lo espiritual. No les interesa absolutamente nada de Dios. ¿Por qué? Porque su carácter se ha corrompido. Se han vuelto insensibles. Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque del cristiano en estos tiempos postreros? Por más horribles que se vean estas cosas, ninguna de ellas, hermano, debe ser el enfoque de la vida de la iglesia, de la vida del cristiano. Ninguna de ellas debe de ser el enfoque de nuestras energías, sino el enfoque debe de ser en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros, a cada uno de los miembros de la iglesia, el llamado que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Ese debe ser el enfoque de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestro amor no se enfríe para con Dios y para con nuestro prójimo. ¿Sí? Los santos fieles de Dios, su iglesia, deben de tener la actitud que debemos de seguir proclamando el amor de Dios y debemos seguir proclamando la tierna misericordia de su Hijo amado Jesús, predicando el evangelio, el cual puede salvar a los hombres, tiene poder. Esa debe ser la actitud de nosotros. Cristo dijo lo siguiente cuando estas cosas comiencen a suceder y en sus palabras podemos descansar. Dijo en Lucas 21:27, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿cuáles cosas? Las señales que hemos estado viendo. Cuando todo eso comience a pasar, dice Jesús, erguíos, levantad vuestra cabeza, dice. Mirad a los cielos, que Cristo viene pronto. Levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Mucha gente no se apercibe de esto.
La gente de allá afuera, quizá tu familia, tus compañeros de trabajo, quizá tu gente conocida, quizá tus vecinos, no lo sé, se admiran de las cosas que están aconteciendo. Ahorita ya nos damos cuenta de muchas cosas a nivel mundial, por las redes sociales, por el internet. Nos damos cuenta de lo que está pasando. Y la gente se admira y se pregunta. Muchos dicen el calentamiento global, otros dicen el deshielo en el Polo Norte, otros dicen que el narcotráfico, otros dicen la corrupción, otros dicen innumerables excusas de las cuales se dan cuenta ellos. Pero si realmente conocieran lo que dice la Biblia, ellos estuvieran quizá atentos y buscaran a Dios con solicitud. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mira, levanta tu cabeza, hermano. Nuestra redención está cerca. Está cerca. Cristo está a las puertas ya. El problema va a ser cómo va a venir a encontrar a aquellos que no obedecieron al Evangelio. ¿Cómo? En un abrir y cerrar de ojos. Así como el relámpago que sale del oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y qué terrible será para aquellos que no se fueron con Él. Quizá muchos desconocemos o algunos de nosotros conocerán el estilo de vida de los países prósperos, de aquellos países primermundistas que viven una vida próspera en el país. Las familias de esos países primermundistas viven una vida cómoda, una mejor vida tanto en salud como en bienes materiales, como financieramente hablando. Y pues en el continente americano pues nos damos cuenta y se nos viene a la mente en ese momento que ese país primermundista y es una potencia mundial pues es Estados Unidos, ¿verdad? Y muchos países también tienen una calidad de vida muy buena, mejor, viven muy bien, ¿sí? Tristemente México no, ¿verdad? Pero todos corren a Estados Unidos. Los habitantes de los países de Centroamérica corren a los pastos verdes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen una calidad de vida mejor, ¿sí? Pero este estilo de vida en estos países prósperos está a punto de cambiar permanentemente, si no es que ya está cambiando hoy en la actualidad. Todo está sacudiéndose y todo está temblando y tambaleándose de una manera que será muy terrible para todos esos países. ¿Por qué? Porque el carácter de los hombres impíos ha convertido todo esto en tiempos peligrosos. En tiempos peligrosos. En los tiempos de Noé, Jehová Dios, dice la Escritura, que él vio que la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Dice. Y he decidido, dice, raer a todo ser viviente que he creado. Dice. ¿Por qué? Porque el carácter de los hombres de aquel entonces era de continuo el mal. De continuo el mal. Y Jesús profetizó que como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Los países primermundistas, los que viven cómodos, los países que tienen una economía estable, se están tambaleando y van a tambalearse por el carácter de los hombres impíos. Otra característica que va a acompañar a los últimos tiempos o los tiempos peligrosos que estamos viviendo, como consecuencia de todas las señales que acontecerán, será crisis, tiempos de hambre, la ansiedad, el afán, la preocupación, el famoso llamado estrés, el temor, las dudas, la depresión, la inseguridad, el incremento de la maldad. Esos son daños colaterales de todo lo que se está
viviendo hoy en la actualidad? ¿Cuánta gente no vive deprimida? ¿Cuánta gente no vive sin un propósito en su vida? No hay una meta, no hay un propósito para vivir. ¿Sí? Crecen, son adolescentes y no tienen un propósito. Crecen, son jóvenes adultos y no tienen un propósito. No tienen una meta. ¿Por qué? No le encuentran sentido a su vida. Se casan y piensan que eso es una meta que hay que seguir, pero se casan y están vacíos, están huecos, y la pareja igual. El vacío se hace más grande, vienen los pleitos, los divorcios, hijos dejados, y los que más sufren son los hijos. Adulterio, divorcios. ¿Por qué? No hay un propósito de vida. Y todo esto es consecuencia de la ansiedad, del afán, la preocupación, el temor, las dudas, de tener un vacío inmenso en el corazón y en el alma. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí. Y son los últimos tiempos los cuales van a caracterizar estas consecuencias. Pero los hijos de Dios no deberían preocuparse por todas las cosas que están aconteciendo. Su mirada no debe estar en las cosas o permitir que dirijan sus pensamientos o que dirijan su conducta. Porque quizá también los hijos de Dios pueden llegar a preguntarse, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Sí? Aún nos llegaremos a preguntar por las cosas más básicas y necesarias para poder vivir. Si ustedes se dan cuenta que después de la pandemia que acabó con miles de personas, se está viniendo una crisis, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta que son amas de casa o hombres que llevan el sustento a su hogar, se dan cuenta cómo las cosas están subiendo y subiendo y subiendo, cada vez más. Ahorita el gobierno de México está implementando un método para poder bajar la inflación. 24 artículos de la despensa básica o de lo que todos en realidad necesitamos, 24 artículos van a mantener su precio normal para no afectar a las familias mexicanas. ¿Te das cuenta? Y aún nosotros nos llegaremos a preguntar, ¿sí?, por las cosas necesarias que pueden traer preocupación, que pueden traer ansiedad, que podemos llegar a preguntarnos qué va a ser de mi trabajo, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mis hijos, qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Son cosas básicas. Jesús sabía que esas cosas las necesitamos para poder vivir. Yo sé que tú te has preguntado eso. Yo sé que quizás a lo mejor te has sentido intranquilo. ¿Qué será de mi negocio? Que no hay ventas. ¿Qué pasará? Y viene un mar de preguntas. ¿Qué acerca de las cosas básicas como la luz, el agua, el gas, la provisión? ¿Qué de nuestra seguridad? ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Si pierdo mi trabajo, voy a perder el seguro y mi esposa y mis hijos lo necesitan. Tengo un hijo grave o tengo una enfermedad grave y necesito el seguro porque necesito tratarme. ¿Qué va a suceder? Y empiezan a venir preguntas. ¿Qué será? Mi padre no me puede apoyar para estudiar. Tengo que trabajar. Tengo que tener una identidad, tengo que tener un propósito de vida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Muchas personas están así. Afligidas, agobiadas, cansadas por todo esto que está aconteciendo en estos tiempos peligrosos, que trae como consecuencia el afán, la ansiedad, la preocupación, temor, dudas, y muchas de las veces llega hasta la incredulidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a cuestionar a Dios
y a preguntarle, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué está pasando esto, Señor? ¿Por qué no nos ayudas? Es una naturaleza innata en la vida del hombre, pero no se da cuenta que muchas de las veces nosotros somos los causantes de eso. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a extender su mano, siempre está dispuesto. Él no desprecia al corazón contrito y humillado, dice la Biblia. Que su mano no sea cortado para salvar, ni su oído sea agravado para oír, dice. No, Dios no es un Dios con manco, no. Su mano dice que es poderosa. Con mano fuerte sacó a su pueblo de la esclavitud, a Israel, del yugo de la esclavitud. Con mano fuerte, dice la Escritura. Y esa mano fuerte fue una mano poderosa. Con mano fuerte te sacó del mundo, de la esclavitud del pecado. Rompió las cadenas que te ataban, porque eran cadenas. No eran lazos nada más, eran cadenas que te ataban y tú no podías librarte por ti solo. Pero su mano poderosa te rescató de ahí. Y su oído, Dios no es sordo, Dios no está sordo. Dios oye el clamor de aquellos que se humillan a Él, si tú le buscas. Dios siempre está presto para salvar al hombre. Jesús nos advirtió que no nos preocupemos, aún por las cosas más básicas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de nosotros. Y aún, lo que Él nos dice en su palabra es un mandamiento por amor a nosotros. Y nosotros debemos de abrazarlo y creerlo para nuestro bien. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud del cristiano en tiempos peligrosos? ¿O qué actitud debe de aprender aquella persona que está lejos de Dios para poder también aprender a descansar en Jesús? Mateo 6:25 dice la Escritura: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuál debe ser tu actitud, querido hermano? ¿Cuál debe ser tu actitud, querido amigo? Que no vivas afanado, que quiere decir preocupado. Que no vivas, como se conoce el día de hoy, estresado. Porque ese estrés, esa preocupación te trae ansiedad a tu vida. ¿Sí? Y esa ansiedad te pone a ti en una actitud nerviosa, imaginando enemigos, ¿sí?, que nunca existen, o problemas que nunca existen, y los traes a tu vida, y eso te controla. Pero Cristo Jesús dice: no te preocupes, no te afanes, no tengas esa actitud en estos tiempos. Aún por las cosas más básicas, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de vestir? Dice, no es la vida más que el alimento. ¿Quién dio la vida? ¿Quién le dio la vida al hombre? Dios. ¿Acaso si Él te dio la vida, no estará interesado en ayudarte qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Claro que sí. Dice, ¿y no es más el cuerpo que el vestido? ¿Quién te creó? ¿Quién te formó? ¿Quién formó del polvo de la tierra al hombre? Jehová Dios, dice la Escritura. ¿Acaso si tú necesitas algún vestido, alguna ropa, obviamente, que necesites realmente, ¿acaso Dios no te la va a proveer? Claro que te la va a proveer. Si Él formó tu cuerpo y ese cuerpo le dio vida,
Y Jesús sabe que de las cosas necesarias para poder vivir y para poder seguir adelante, Él también las va a proveer. Solo que nosotros a veces, por el afán y la ansiedad, no nos apercibimos de que Dios está interesado aún en esas cosas básicas que nosotros necesitamos. Y nos da una enseñanza práctica. Jesús siempre utilizaba a las ovejitas, utilizaba a los árboles, utilizaba las semillas, utilizaba a los pajaritos para enseñar parábolas prácticas para que nosotros pudiéramos entender. Dice el versículo 26 de ese capítulo 6 de Mateo, dice, mirad las aves del cielo, dice, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace con ellas? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Acaso no valemos nosotros más? Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los pajaritos no fueron creados a imagen de Dios. Es creación suya. Pero el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Y por eso dice Jesús, le da importancia, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, por mucho que esté inquieto, por mucho que esté ansioso por las cosas elementales, añadir a su estatura un codo? ¿Quién? ¿Quién podrá? Por más que estés ahí ansioso y preocupado, ¿y qué va a hacer de esto? ¿Y cómo le voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber mañana? ¿Y qué me voy a vestir el próximo domingo? Por más que estés en esa actitud, ¿podrás hacer crecer tu estatura? No. No. Dice, y por el vestido, ¿por qué te preocupas de más? ¿Por qué? Ahora Jesús nunca está enseñando a que debes de estar con los brazos cruzados. No, Él nos manda a trabajar. ¿Qué hacen las pequeñas aves del cielo? La palabra de Dios dice que vuestro Padre Celestial las alimenta, pero Dios tiene exclusivos bancos de alimentos para ellas. ¿Qué tienen que hacer ellas? Salir de sus nidos e ir a buscar. Ese es su trabajo. E ir a buscar el alimento. Yo me admiro porque en el negocio que el Señor me dio, el pan con el cual preparo la comida trae ajonjolí y el ajonjolí cae. Y a veces está bien lleno así de ajonjolí abajo. Y a veces estamos así adentro de la casa y me asomo por la ventana y los pajaritos ahí están. Se llevan todos los ajonjolís, me ayudan a barrer. Entonces salen a buscar. Entonces nuestra responsabilidad es que para poder tener comida, vestido, bebida, necesitamos trabajar, pero no con una actitud de afán y de preocupación. De afán y de preocupación. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Imagínate, el rey Salomón, el hombre, después de Cristo, más sabio que haya existido, un rey que tuvo riquezas inmensas que nadie jamás tuvo. Él se vistió de una manera tan real, pero aún con todo eso, tú puedes ver una flor del campo, un lirio, y te llama la atención y dices, qué hermosa flor, qué hermoso lirio, qué hermosa planta. Y lo puedes comparar, ni Salomón se vistió como una de ellas.
Y dice la Escritura, ¿cómo crecen? Dice, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oyéis y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjate cómo Dios sabe que nosotros somos hombres de poca fe. ¿Sí? Dios sabe que nosotros somos débiles, somos frágiles. Pero ¿sabes una cosa? Él está dispuesto a ayudarnos, a proveernos lo que necesitamos. Él está dispuesto. Solo que nosotros debemos hacer lo que nos corresponde, confiar en Él y obedecer lo que Él nos pide. De lo demás Él se va a encargar. Entonces es nuestra actitud como hijos de Dios, no debe ser una actitud preocupada. De esa manera, confiando en Dios, teniendo seguridad en Él, vamos a poder descansar en Jesús. Porque lo que Él ha prometido se ha cumplido y se va a cumplir. Ahora, en el contexto de este capítulo, Jesús vino hablando de ciertas cosas, de que son muy importantes también entenderlas. Le estaba hablando al pueblo judío, le estaba hablando a sus discípulos. En versículos anteriores, Jesús habla acerca de no hacer tesoros en la tierra, sino tesoros allá arriba en el cielo. De una manera metafórica menciona al ojo como una parte importante del cuerpo, si tú lees versículos anteriores, y la describe como una lámpara, dando a entender lo que nuestros ojos ven y captan. Son muy importantes, generan pensamientos y pueden caer al corazón. Y dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Si tú lees ahí en el versículo 22 y 23 de ese mismo capítulo, Jesús viene hablando acerca de eso. Y quizá los discípulos y nosotros lo escuchamos y dice, Jesús, ¿qué quieres decir? Maestro, ¿qué estás tratando de decirnos? Llama la atención que después de esto les dice que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, en el versículo 24. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué está tratando de transmitir Cristo? Y después, en el versículo 25 de ese capítulo, entra de lleno al afán y a la ansiedad. Nos quiere decir lo siguiente el Señor. La preocupación o la ansiedad que nos invade no solo puede venir por las señales que están aconteciendo en estos tiempos peligrosos, sino también puede venir y estar preocupados por las cosas terrenales y centrarnos de hacer tesoros aquí en la tierra e ignorar que los tesoros que valen son allá arriba, en el cielo. Las cosas espirituales, las cosas eternas. Cuando nuestros ojos pueden llegar a centrarse y estar puestos en el dinero, en el vestido, en la comida, en las cosas del mundo, en lo terrenal. Recuerda que tus ojos es una lámpara, ¿verdad? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno en tinieblas. Y muchas de las veces el hombre, aún los hijos de Dios, ponen la mirada en el dinero, las cosas del mundo, en lo terrenal, y eso controla sus pensamientos. Y muchos viven y están preocupados por hacer riqueza, por acumular bienes materiales, y están sirviendo a ese Señor. ¿Sí? Pero dejan de servir al Señor que es más importante para sus vidas. Y están en ese afán, y están en esa preocupación, y están haciendo tesoros en la tierra. Y están mirando con sus ojos y escuchando con sus oídos. ¿Sí? Y cuando todas esas cosas de la tierra entran a su vida, caen a su corazón, empieza el afán, empieza la ansiedad. Empiezan a preguntarse. Y por eso Cristo
cuando llega el afán y la ansiedad, les empieza a decir, muchos de ustedes tienen la mirada en lo terrenal y no en las cosas de allá arriba, donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. Por eso la gente vive afanada, turbada, preocupada, ansiosa, agobiada. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Si tú te das cuenta, Jesús menciona tres veces en estos versículos, no os afanéis. ¿Qué quiere decir? No se preocupen. No se preocupen. No estén afanados en hacer riquezas en la tierra. No pongan su mirada, la lámpara de su cuerpo, no la pongan en las cosas terrenales, sino enfóquense en servir a su Señor, porque no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero si tú tienes la mirada en las cosas terrenales, en el dinero, en qué comerás, en qué vestirás, y ese es tu propósito de vida, vas a vivir afanado. Vas a vivir ansioso y nunca vas a lograr servir a tu Señor. Nuestra actitud debe de ser, no se preocupen en estos tiempos peligrosos. No os preocupéis, dice Cristo. No dejes que el afán y la ansiedad ante todo controle tu vida, sino debe de ser una actitud de confianza a Dios. Una actitud de confianza. Sigue diciendo Cristo en el versículo 31. Nuevamente no os afanéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. La gente está preocupada por todas esas cosas. La gente acumula en graneros por todas estas cosas, pero nunca pone la mira ahí arriba. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice la Escritura. ¿Quién sabe de qué cosas tiene necesidad? ¿Quién sabe? ¿Quién te conoce? ¿Quién conoce tu hogar? ¿Quién conoce tu trabajo? ¿Quién conoce tu salario? ¿Cuánto ganas? ¿Quién? Tu Padre Celestial. Sabe cuánto necesitas. Sabe qué necesitas. Y si te lo da, te va a decir para qué lo necesitas. No os afanéis, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bueno, si Él sabe, yo creo que las va a suplir, ¿verdad? Las va a suplir. La gente del día de hoy, los gentiles, las personas que están en el mundo, que no quieren buscar a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque se quieren sentir seguros. Por ejemplo, tienes un trabajo bien remunerado, tienes una cuenta en el banco y te sientes seguro. Sale una emergencia o algo y rápido puedes solucionar las cosas, ¿verdad? Pero no es el todo del hombre. Tarde que temprano la persona se deprime, se siente vacía, se siente hueca. ¿Por qué? Hace falta lo más importante. Hace falta Dios en su vida. Para que pueda ser un buen administrador de esa cuenta, de sus bienes, de lo que Dios le ha dado. ¿Qué dice Jesús? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios. Si tú haces cambios en tu vida, quita las piedras de tropiezo, quita los estorbos, aún las cosas necesarias
y buscas primero a Dios y lo pones en primer lugar en tu vida, Jesús ha prometido que si tú vives una vida recta y una vida justa delante de Él, guardando sus mandamientos, primeramente el reino de Dios y su justicia, una vida recta, una vida santa, una vida obediente, dice, todas las cosas que tú necesites, las necesarias, te serán añadidas. O sea, no vas a tener que estarte preocupando y estar afanado y ansioso por las cosas terrenales. Yo sé de qué cosas tienes necesidad, pero primero búscame a mí, primero busca mi rostro, primero obedéceme, primero confía en mí. Vive una vida recta, vive una vida santa, vive una vida que me agrade. Y mira, todas las cosas que tú necesites, yo te las voy a añadir. Para que tú no vivas preocupado y afanado por las cosas terrenales, sino que si pones primeramente mi reino, si me buscas a mí primeramente, los tesoros van a ser allá arriba en los cielos. Debe ser una actitud de confianza, hermano, no una actitud afanada. Ahora, estas palabras son para los judíos. Si tú recuerdas, si tú ves ahí en tu Biblia, le estaba hablando al pueblo judío. ¿Es para los judíos únicamente? ¿O es para aquellos que escucharon únicamente el Sermón del Monte? ¿Sabes una cosa? La respuesta es que no. No solamente es para ellos. Porque todos somos seres humanos. Y Jesús sabía lo que necesitamos, todas estas cosas. Y ahí estaban sus discípulos presentes también. Ahora, ¿puedo confiar que estas palabras son para mí? ¿Puedo confiar que estas palabras son para nosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir? ¿Puedo confiar que este sermón que Cristo estaba predicando a la gente de aquel entonces, que era el pueblo judío, ¿puedo confiar que esas palabras son para mí también? ¿Sabes una cosa? La respuesta es que sí. Son también para nosotros. ¿Y qué te trae eso, hermano? ¿Puedo descansar yo en las palabras de Cristo? ¿Puedo descansar en que esas promesas que estaba hablando en el Sermón del Monte no solamente era para el pueblo de aquel entonces, sino también para el pueblo que le ha tocado vivir los tiempos postreros y los tiempos peligrosos? ¿Cómo sé que eso es verdad? ¿Cómo sé? Pablo lo resume en su epístola a los Filipenses, cuando le habla a los gentiles, cuando le habla a gente que no era el pueblo escogido por Dios. Nosotros no éramos pueblo escogido por Dios. Nosotros no somos de descendencia judía. Nosotros somos gentiles. Y Pablo le escribe una carta a los filipenses, que cuando en sus viajes misioneros él le predicó la palabra, creyeron. ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál debe ser mi actitud en esto? Filipenses 4:6 dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre, dice. Recuerda que el gozo, hermano, del que habla la Biblia es una actitud, es una decisión. Regocijaos en el Señor siempre. Y vuelvo a recordar Pablo, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La gentileza se traduce como amabilidad. Y Pablo anima a los filipenses, a los hermanos de aquel entonces, a que fueran amables con la gente, a que fueran sensibles, a que aprendieran a escuchar. Porque tú no sabes qué luchas está pasando cada persona. No lo sabes. Y debemos de aprender a ser amables y gentiles con las personas.
¿Y de dónde viene esa gentileza? Bueno, viene de regocijarte en tu Señor siempre. ¿Sí? Que el Señor cuando venga, o sea, el Señor está cerca, te encuentre regocijado y viviendo de una manera amable. El Señor está cerca. Dice, por nada, absolutamente nada, dice, estéis preocupados. Por nada estéis afanosos. ¿Cuál es el antídoto para el afán en estos tiempos postreros? ¿Sí? ¿Cuál es el antídoto para esa actitud intranquila que a veces los hijos de Dios también están atravesando? Sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿Ya le diste a conocer a Dios tus peticiones, hermano? No estoy hablando de caprichos, Estoy hablando de peticiones necesarias para tu vida. Quizá aquí a lo mejor te hace falta regocijarte en el Señor, aprender a regocijarte en el Señor y no en los bienes materiales. Quizá te hace falta confiar y tener seguridad en el Señor y no cuando tienes una cuenta bancaria o un buen trabajo remunerado. Es diferente, ¿verdad? Quizá a lo mejor te hace falta eso. Sea conocida esa petición delante de Dios para que no vivas intranquilo, para que no vivas preocupado. Porque si, por ejemplo, tienes seguridad en tu trabajo, ganas bien, te va bien y te sientes seguro, pero quizá a Dios tú le llevas esa petición que quieres regocijarte en Él y de repente te quita el trabajo. Y de repente esa cuenta bancaria o ese bien material, y te preguntas ¿por qué? Si tú le pediste al Señor que te ayudara a no preocuparte, a no vivir afanado, sino seguro en Él, yo creo que Dios va a quitar todas las cosas en las cuales tú tienes seguridad. Porque muchas de las veces no tenemos seguridad en Dios, hermano. Y por eso vivimos afanados. Por eso Jesús dijo que los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Por eso Cristo les habló primero de los tesoros en la tierra, de la lámpara del cuerpo, y que no se puede servir a dos señores. Y cuando la gente tiene eso en su mente y cae a su corazón, Cristo les dice, no os afanéis, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Y les empieza a dar varios argumentos Cristo. Y estas palabras también son para nosotros hoy. De manera que podemos descansar en Cristo en estos tiempos peligrosos. Cuando nuestras peticiones son conocidas delante de Dios, ¿cuál es la actitud del cristiano en estos postreros tiempos? Una actitud de gozo. ¿En quién? En el Señor. En el Señor. Una actitud de gozo, hermano. Pero oiga, hermano, a mí me está yendo muy mal. No tengo ventas, estoy enfermo. Tengo un problema familiar muy grande. Me ha ido muy mal en el trabajo. ¿Cómo puedo tener yo ese gozo? Bueno, ese gozo es algo divino, que solamente Jesús puede dar. Y eso le enseñó Jehová a Abacú. Cuando le dijo a Abacú y le preguntó a Dios, ¿por qué me haces ver violencia? Por cuanto el impío asedia al justo, dice, la justicia sale torcida. Y después Abacú entiende y escribe en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den sustento, dice, yo me alegraré, ¿en quién? En el Señor. Y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación.
no había provisión. Era un tiempo muy peligroso que estaba atravesando Habacuc. No había sustento, había violencia, corrupción. El justo era asediado por el impío. Y Dios no se enojó con Habacuc porque le dijo: Señor, ¿por qué me permites ver todo eso? No, sino Dios le respondió: escribe la visión en tablas, porque ciertamente vendrá y no tardará. Pero tú regocíjate en mí. En mí. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Dice: en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué es lo que Dios nos da? Y la paz de Dios, del Padre Celestial. Dice que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que estas palabras concuerdan con la lámpara del cuerpo? ¿Con los tesoros en los cielos? ¿Con Dios y las riquezas? ¿Te das cuenta que Jesús les venía diciendo en el contexto: no hagáis tesoros en la tierra, sino allá arriba? Dice: donde está puesta tu mirada, ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón, les dice Jesús. Y les dice Jesús: no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y luego les dice Cristo: por eso viven afanados y preocupados. Pero si tu mirada, dice, es en la paz de Dios, es los tesoros allá arriba, dice: la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos de lo que lo terrenal quiere robar. ¿Pero qué tienes que hacer? No te afanes por nada, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios. Regocíjate en el Señor. Como podemos ver, las palabras de Cristo pues nos pueden dar descanso en estos tiempos peligrosos. Nosotros debemos de descansar en el amor inmenso de nuestro Padre Celestial. Ahí debemos de descansar, aprender a descansar. Cuando nos vamos por la noche a la cama, cuando nos levantamos por la mañana. Teniendo entendido esto, que si nos preocupamos, debemos de entender que no somos Dios. Si las cosas no están dentro de nuestro alcance, no somos Dios para tener el control. Dios sí tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas que nos rodean y nos acontecen. Aquí hay una grande promesa, una preciosa y grandísima promesa. ¿Sabes una cosa? Dios siempre tiene el control. Siempre tiene el control. ¿De todo, hermano? Sí, de todo. De todo lo que nos acontece tiene el control. Del bien y del mal. ¿Qué debes de hacer? No debes de dudar. No debes de dudar del Señor. Porque la duda, como ya lo he mencionado antes, es como un cáncer en el alma. No debes de dudar del Señor. Debes de aprender a descansar en Él. ¿En cómo? En sus promesas. Debemos de tener la actitud que el profeta Isaías tuvo y lo que hizo también. El profeta Isaías, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, fue contemporáneo del rey Ezequías. Y los asirios iban a invadir al reino de aquel entonces. ¿Qué hizo Isaías? Puso su mente en reposo al confiar plenamente en Jehová su Dios. Plenamente en Jehová su Dios. Y el profeta también declaró a los creyentes del pueblo en aquel entonces, y también por todas las edades y por todas las generaciones, la palabra de Dios. Para que nosotros también podamos descansar. Y esa es una actitud de paz
y de confianza. Dice Isaías 26:3. Dice, en aquel día, dice, cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, dice. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice. Cuando tú centras tu mirada y pones tu mente en Dios, allá arriba, en los cielos, ¿sabes una cosa? La paz de Dios viene a tu vida. Pero como dijo Cristo, que si tu lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? Y llama la atención que Isaías dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Un pensamiento se genera por lo que vemos o por lo que imaginamos. Calla tu corazón y es una conducta. Pero aquí Isaías supo centrar su mente no por lo que veía, sino por lo que confiaba. Y puso su mente en reposo al confiar en Dios. Y vuelve a decir, confiad en Jehová perpetuamente, que quiere decir, confíen siempre en el Señor. Porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos, que quiere decir que Él es refugio, un refugio eterno. Imagínate en medio de la guerra, Isaías. Imagínate en medio del asedio, en donde el pueblo de aquel entonces estaba siendo asediado por los asirios, custodiado. Y dice estas palabras Isaías. Vivir de esta manera solo puede venir de parte de Dios, ¿verdad? Dios no puede mentir, hermanos. Lo que ha prometido en su palabra lo cumplirá. La palabra de Dios nos dice claramente que debemos de ser avisados y advertidos por los mensajes de su misma escritura, de todo lo que está aconteciendo, los tiempos peligrosos que nos ha tocado vivir. No debemos de tener una fe ciega y ser ingenuos, sino confiar en Dios y seguir obedeciendo sus mandamientos. Saber y hacer lo que Él nos pide en su palabra y confiar en Él. Debemos de prestar atención a todo mensaje profético revelado y confirmado en las Escrituras. No por sueños y visiones, sino lo que dice su palabra. En resumen, debemos reunir todo el conocimiento posible sobre las tormentas venideras. Por ejemplo, ahorita, que según viene otra peste más fuerte. ¿Cómo lo saben los grandes magnates o grandes que dominan el mundo? ¿Cómo lo saben? Pues es algo planeado. ¿Qué viene después de la guerra de Rusia y Ucrania? Debemos de tener todo el conocimiento posible de las tormentas venideras, de lo que se está cumpliendo y viviendo en estos tiempos, porque ya las Escrituras lo habían profetizado, sabiendo que la palabra de Dios se cumple, pero que también en la cual podemos confiar para poder preparar nuestros corazones para cualquier momento o eventualidad que nos toque enfrentar. Debemos de tener todos los argumentos, y eso es en la palabra, y eso se refiere a una actitud preparada y de entendimiento, para poder descansar en Jesús en los tiempos peligrosos que estamos atravesando. Primera de Pedro 3 dice,
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si tú estás haciendo el bien, hermano, si estás sirviendo a Dios, si sigues extendiendo su reino, en tu hogar, con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, si sigues reuniéndote y sirviendo a Dios en donde Él te ha puesto, si tú sigues haciendo el bien, nadie, hermano, ¿quién va a poder hacerte daño? Permanece fiel en lo que Dios te ha dado. Porque la primera palabra que Dios te va a decir cuando te llame allá arriba, o cuando nos llame, la primera palabra que Dios nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero aquel a quien Dios se le ha dado, que Dios le ha dado dones, talentos, un lugar de reunión, un servicio, y no ha sido fiel, le va a decir: siervo malo y negligente, te confié mis cosas y no fuiste fiel. Entonces, si tú sigues siendo fiel, hermano, haz el bien. Sigue haciendo el bien, porque no habrá alguien que te pueda hacer daño. Mas también, dice Pedro, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por vivir rectamente, por predicar el evangelio, por hacer el bien a los demás, ¿sí? Por causa de la justicia, por vivir en santidad. A muchos la santidad les es algo repudiante, hermano. O sea, y santidad no significa en determinado momento que no te equivoques. No. Sino que haces las cosas bien y te gustan hacer las cosas bien, para Dios. Y muchos cristianos padecen por eso. Pero dice Pedro: mas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos. ¿Quiénes? Por los que os atribulan, por los que os vituperan, por los que hacen escarnio, por los que os critican, por los que os señalan. No, no te amedrentes por temor de ellos, ni te conturbes. Si tú haces viajar tu memoria al tiempo de los expatriados, ellos estaban sufriendo persecución, estaban siendo asediados, perseguidos, torturados, quemados vivos, espectáculos en el Coliseo. Aquí nosotros no padecemos nada, hermano, nada. Y Pedro les decía: no os amedrentéis. O sea, qué valor, ¿no? Ni os conturbéis por temor de ellos, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué significa? Honra a Dios con tu vida. Alábale dentro de tu corazón. Apártate y conságrate para Él, para servirle a Él. Y no dejes que ese temor, ese amedrentamiento que quieren hacer contigo, estorbe que honres a Dios. Sino santifica a Dios el Señor en tu corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Defensa con mansedumbre. ¿Y quién es el que nos puede preparar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos puede guiar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos puede preparar? La palabra de Dios. ¿Sí? Y yo me impresiono porque en aquel entonces estos hermanos no tenían una Biblia como nosotros. Apenas les llegaban estas cartas a ellos de parte de los mensajeros de Pedro. Dice: y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. El tiempo que estaban viviendo los expatriados ahí era un tiempo peligroso, muy peligroso. Aquí no estamos siendo perseguidos por nuestra fe, pero vendrá el tiempo en el cual vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Y si nosotros no estamos bien cimentados en Dios, y si nuestra fe no está bien cimentada en Jesús, vamos a ser arrastrados.
Debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En los tiempos peligrosos, la actitud del cristiano debe estar preparada y con entendimiento. Primera de Crónicas 12:32 dice: y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. No eran cualquier hombre, estos principales, estos 200 hombres. Eran hombres llenos de sabiduría. ¿De parte de quién? De Dios. Así como en el hogar Dios ha puesto una cabeza, Dios le da a ese hombre sabiduría. Así como en una empresa Dios ha puesto al gerente principal y a todos los demás, y Dios les da sabiduría a ellos para dirigir esa empresa. Así como en una escuela, en una universidad ha puesto un rector y directores, así también Dios les da sabiduría a ellos. Así como Dios ha instituido una iglesia y ha puesto un pastor y líderes y ancianos, y Dios le da la sabiduría a ellos, así Dios hizo eso. Es un principio bíblico. Y dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. ¿Cómo sabían lo que Israel debía hacer? Pues Dios les daba la guianza y la sabiduría. En aquellos entonces tenían el canon, que era la ley de Dios. Y mediante eso le daban la guianza al pueblo. Entonces, en estos postreros tiempos, el cristiano debe de tener una actitud preparada y de entendimiento, renovada en la palabra de Dios. Ya hablamos de la actitud de no preocuparse, hablamos de la actitud de gozo, hablamos de la actitud de paz y de confianza, estamos hablando de la actitud preparada y de entendimiento en los tiempos peligrosos. También debemos de tener una actitud de seguir haciendo el bien. De seguir haciendo el bien. 1 Pedro 4:17. Dice, porque es tiempo. El juicio llegará. Que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Todos un día vamos a estar delante de Dios. Bueno, los cristianos, los creyentes, en el tribunal de Cristo y en el trono blanco del juicio de las naciones. En el tribunal de Cristo ahí va a estar cada uno de nosotros para recibir nuestra recompensa, sea buena o sea mala. Pero por ahí debe de comenzar el juicio de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice claramente, el fin de aquellos que no obedecen. Que no obedecen. Que quiere decir, no quisieron obedecer. ¿Por qué? Porque el Evangelio les fue dado. El Evangelio les fue dado, pero lo rechazaron. Y se acuerdan que en la primera parte de este tema, una de las primeras características de estos tiempos que estamos viviendo es que la gente no sufriría la sana doctrina. ¿Verdad? No sufrirían la sana doctrina, no obedecerían al Evangelio de Dios. ¿Cuál será el fin de ellos? Dice. Y si el justo, con dificultad, dice, tiene que librar batallas en esta vida, tiene que librar tribulaciones, tiene que librar pruebas, quizá enfermedades, quizá escaseces, quizás tiempos de hambre, y el justo sigue perseverando en la fe, sigue obedeciendo a Dios, se sigue congregando, sigue sirviendo a Dios, sigue haciendo el bien, a pesar de todo lo que está atravesando. Y el justo con dificultad se salva. O sea, aquí habla de que ya va a estar allá, delante de Dios, en el tribunal de Cristo, va a estar allá, con Jesús a su lado como su abogado.
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde, dice, aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? De modo, dice, que los que padecen según la voluntad de Dios, hermano, si estás atravesando una dificultad, estás atravesando un tiempo de hambre, estás atravesando una enfermedad, estás atravesando escasez económica, falta de venta, estás enfermo. Si padeces, si sufres según la voluntad de Dios, mira, tú puedes descansar de esta manera. Encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. Haz el bien. Porque ese sufrimiento que tú estás atravesando, hermano, ese padecimiento que tú estás atravesando en estos tiempos postreros, te vas a centrar en ti mismo y te vas a olvidar de hacerle el bien a los demás. Y sabes una cosa, ¿qué va a pasar? Tu amor se va a enfriar. Y esa es una de las características de las cuales vimos en el tema pasado, que acompañarían a los tiempos peligrosos, que la maldad se iba a incrementar y que el amor de muchos, ¿qué? ¿Se iba a qué? A enfriar. A enfriar. Y estos padecimientos, según la voluntad de Dios, muchas de las veces nos hace centrarnos a nosotros mismos y nos olvidamos de aquellos que en determinado momento tienen necesidad. ¿Sí? No. Por el contrario, tienes que encomendar tu alma al fiel Creador, porque Él me creó, Él me hizo. Si Él está permitiendo esto, Señor, tienes un propósito. Yo voy a seguir haciendo el bien, Señor. Ayúdame a seguir haciendo el bien. Ayúdame, Señor, porque en mis propias fuerzas no puedo. Como pueblo de Dios no debemos permitir que ninguna nube de tinieblas oculte la gran luz de las promesas de amor y misericordia que Dios ha prometido a su pueblo. No debemos permitirlos. Debemos de estar completamente informados por la palabra de Dios. No debemos de dejar que todo esto que está aconteciendo tome el control de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo descansar en Jesús en los tiempos peligrosos? Recuerdo que hace unas semanas di un tema que se llama Venid a mí, descansar. Jesús no dice, ven cerca de mí. No. Jesús no dice, haz cosas que se parezcan a mí. No. Jesús te dice, ven a mí. Ven a mí. Toma mi yugo, dice. Y recuerdan que tomar el yugo de Cristo significa obedecerle, seguir sus pasos, estar dispuesto a seguirle a Él. Recuerdan que el pueblo judío en aquel entonces, cuando tú le hablabas la palabra yugo, ellos significaban el yugo de la esclavitud de Egipto, el yugo de la esclavitud romana. Y para ellos, que Jesús les hablara, ¿cómo éste quiere ponernos su yugo? Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Pero el yugo de Cristo era fácil. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice. Y cuando tú aprendes de Él, aprende de mí que soy manso y humilde. Cuando tú estás tomando ese yugo, aprendiendo a ser manso y humilde como Jesús, ¿cuál será la recompensa? ¿Y hallaréis qué? Descanso. ¿Para qué? Vuestras almas. Siendo el creador del cielo y de la tierra, si tú lo ves ahí en Colosenses 2. Siendo el creador del universo, el que dijo, mi cielo es mi trono y la tierra por estrado de sus pies. Aquel que dice, soy alto y sublime. Habito la eternidad y la santidad. Dejó su gloria, dejó su trono, dejó su alabanza, su adoración por la eternidad y se hizo hombre. Se hizo manso y humilde. ¿Qué quiere decir eso?
que Jesús recibe a todos aquellos que están trabajados y cargados, agobiados, afanados, que han sufrido el golpe de la vida allá afuera, que han sufrido el golpe de haberse alejado de Él. Jesús, siendo manso y humilde de corazón, recibe a todos los que están necesitados. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios tan grande y sublime que está diciendo que puede dar descanso para tu alma. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué significa que Jesús era manso? Pues que puede recibir a todos los agobiados, a todos los cansados, a todos los necesitados, a todos los sedientos, a todos los que necesitan una palabra. Jesús los puede recibir si tú vienes con un corazón contrito y humillado. De esa manera puedes descansar en Jesús, en sus preciosas promesas en estos tiempos peligrosos. Dice la palabra en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién? En Jesús. Todas las promesas se han cumplido en Él y se seguirán cumpliendo si tú las crees y confías en ellas. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Así sea, como tú digas, Señor. Por medio de nosotros, dice, o sea, nosotros vamos a experimentar sus promesas. Tú no puedes experimentar las promesas de Dios cuando todo te va bien. Cuando eres próspero, cuando en determinado momento todo te sale bien. Quizá a lo mejor nos engañamos en que todo se acomoda y pensamos que es de parte de Dios. No, no es así. Muchas de las veces el diablo utiliza eso para engañarte. Pero las promesas de Dios las experimentas cuando estás en una fuerte tribulación, enfermedad, un fuerte problema, una situación difícil, cuando estás, decía David, en el hoyo cenagoso, en el pozo de la desesperación, ahí le tomas sabor a las promesas de Dios. Ahí las experimentas de una manera que son como un bálsamo para ti. ¿Sí? ¿Y cuál es el fin? Para la gloria ¿de quién? De Dios. Para la gloria de Dios. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. ¿Para qué? Para esto mismo, para que sus promesas sean en Él sí y en Él amén. El cual también, dice, nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Querido hermano, en este tiempo peligroso y difícil, tómate de sus promesas. Tómate de sus promesas. Échate un clavado a la palabra de Dios. Y conoce sus promesas. Abrázalas. Si tú vives una vida en santidad, una vida obedeciendo a Dios, una vida buscando lo que a Él le agrada, las promesas son para ti. Y querido amigo, si tú vives alejado de Dios, si tú no has querido obedecer el Evangelio, si tú no te has arrepentido, si tú no has confiado en Cristo, mira, lo que Dios te ofrece el día de hoy es que si tú te arrepientes y confías en Jesús como tu Señor y Salvador y obedeces sus mandamientos, la palabra de Dios y la promesa para ti es que serás salvo. Serás salvo. Y a partir de ahí Dios puede darte de sus promesas. Porque son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria del Padre. Y cuando entendemos sus promesas y caminamos con Dios, nos hace participantes de algo. Segunda de Pedro 1:3 dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, solamente Dios puede dar esto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Preciosas y grandísimas
promesas. Llama la atención la palabra preciosa, que es un valor incalculable, algo muy valioso. Y Pedro es el único que utiliza esa palabra en sus epístolas. La palabra precioso. En el capítulo 2 de su primera epístola dice, para los que creen en Él, Él es precioso. A sus promesas le llama preciosas y grandísimas. Imagínate Pedro, ¿qué habrá sentido cuando Jesús le preguntó, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Primera negación. Y después, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Segunda negación. Apacienta mis corderos. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Se acordó de lo que lo había negado 3 veces, pero el Señor con su inmenso amor. Por eso Pedro dice preciosas y grandísimas promesas. Le dijo, Señor, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Guíalas, Pedro. Dales alimento. Yo estaré contigo. Y así lo hizo Pedro. Por eso él abrazó las promesas de Dios. Por eso él era un hombre que puede transmitirnos lo precioso y lo grande que son sus promesas. Y son para nosotros hoy en estos tiempos. En estos tiempos tan difíciles. ¿Con qué propósito? Para que llegases a ser participantes de la naturaleza divina, dice. De esa paz y confianza en medio de los tiempos. De ese gozo en medio de los tiempos peligrosos. ¿Sí? De esa preparación y entendimiento en medio de los tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque eso es algo divino. Eso es algo que solamente puede venir de arriba. Para ser participantes de la naturaleza divina, nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza carnal, que cuando atravesamos una dificultad, una situación difícil, nos quejamos delante de Dios. No queremos ir a la escuela del sufrimiento. No queremos. Nuestra naturaleza, el viejo hombre, desprecia lo divino, desprecia lo santo. No se quiere someter a la voluntad de Dios. Pero por eso Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, una vez arrepentidos y confiando en Jesús, para que llegamos a ser participantes de una naturaleza divina. Y Pedro lo resume en su capítulo 2 de su primera epístola. Perdón, el capítulo 3 de su primera epístola, en el versículo 8. Esta es una naturaleza divina de la cual Dios quiere que seamos nosotros para vivir en estos tiempos peligrosos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Es una naturaleza divina esta, a la cual somos llamados. Y Jesús quiere darnos la capacidad y el poder para poder vivir en estos tiempos peligrosos y así poder descansar en Él. Pero ¿qué hace en nuestra naturaleza caída? Paga mal por mal. Paga mal por mal. Se nos olvida que hemos sido llamados. No tenemos compasión por las personas. No nos amamos fraternalmente. Quizá estamos aquí y estamos divididos en el corazón. Quizá aborreces a tu hermano. ¿Sí? Te alejas de él porque a lo mejor tienes una falsa idea y nunca arreglaste las cosas. Es una naturaleza caída, una naturaleza carnal.
Pero Dios, con sus preciosas y grandísimas promesas, quiere hacernos partícipes de una naturaleza divina. Y es esta. Para que podamos descansar en estos tiempos peligrosos y vivir confiados y seguros en Jesús. Ante todas las características y señales que vimos en el primer estudio, cuán terribles son, ¿verdad? Se están cumpliendo, hermanos. Pero Dios quiere guiarte en medio de ellas. Vamos a darle gracias a Dios. Inclina tu rostro.